Hoy damos comienzo a una nueva sección en Flamengo Stars y es preguntando curiosidades, dudas que tengáis y empezamos por Agustín, el head coach de Flamengo. Hola, ¿qué tal, Agustín? Hola, buenas. Damos Buenas comienzo noches. a, una pregunta básica que sería, pues, ¿cuál es tu nombre y dónde vives? Pues mi nombre es Austin y bueno, en el juego mi alias es Otherworld. Y bueno, yo ahora mismo estoy residiendo en Huelva, pero normalmente vivo en Granada. Bien, vamos a repasar un poquito el historial, ¿no? Porque la gente se preguntará por cuántos equipos has pasado. Pues en cuanto a los ISPs, esta es la primera vez que yo con Flamengo, es mi primera experiencia, aunque bueno, en los deportes tradicionales he tenido otras experiencias, pero en relación a los esports, Flamengo Stars es mi primera experiencia. ¿Compaginas el mundo de los videojuegos con estudios u otro trabajo? Pues sí. Eh, yo ahora mismo estoy a punto de empezar mi segundo año de doctorado. A la vez también tengo un trabajo por las mañanas. Soy también performance coach del equipo de alevines del Granada Fútbol Club. Y bueno, además, pues por las tardes hago bueno, el trabajo que tengo con el equipo de Flamengo. Vamos a entrar en el tema de la psicología y del tema de staff en el equipo, porque creo que mucha gente no es consciente de la importancia que tiene el tener un buen staff detrás de los jugadores, que no es solo el nivel de los mismos jugadores, sino que también afectan otros aspectos, otros conceptos. Y ya que te tengo aquí y tú eres un profesional en esta materia, ¿tú crees que es importante y si es necesario la inversión del staff? Para aquellos equipos que realmente se planteen como objetivos hacer un buen papel, y con eso me refiero a realmente plantearse el ganar la competición, es totalmente necesario, esa inversión es necesaria. Para aquellos equipos que simplemente pues les es suficiente con el hecho de participar en la liga y ganar visibilidad y tengan otro tipo de objetivos, pues realmente no es necesario. Pero cuando tú realmente te planteas llegar a ser el mejor, gestionando un equipo, el staff es imprescindible. ¿Crees que sin tu papel los resultados de Flamengo serían diferentes? Sí. ¿Por qué? ¿Crees que es lo que hemos hablado antes, ¿no? Que es importante el tener un staff, la diferencia de que ellos al principio de la segunda vuelta no tenían staff, no tenían un psicólogo. Sí, Mm, te voy a poner un ejemplo. Realmente yo me incorporo al equipo de Flamengo un día o dos antes del partido contra Giants. Realmente eso significa que el tiempo que yo tengo de preparación del partido es muy corto, pero en ese tiempo yo lo que sí consigo es preparar mentalmente a mis jugadores para que tanto durante el partido como en cada ronda mmm, ellos jueguen ese partido con la máxima intensidad. Entonces, de forma táctica, por así decirlo, ese partido yo no tuve tiempo de aportar nada, pero en cuanto al aspecto mental sí. Y di una serie de claves también sobre cómo enfrentar en ese sentido, ¿no? Mentalmente ese partido. Eh, Estudiando un poco, yo conocía a varios jugadores de Giants en ese sentido y sabía que nosotros podíamos ser mejor que ellos en ese sentido. Sabía que nosotros mentalmente podíamos ser mejores que Giants en ese partido. Y al final yo creo que ese fue un factor muy, muy, muy determinante la de mentalidad, cara al resultado del partido. la mentalidad a la hora de jugar es importante, pero ¿tú crees que es decisivo? Totalmente, o sea, no tengo ninguna duda. De hecho, es lo que te estaba comentando antes, ¿no? Respecto al partido de Giants, para mí ese partido
Mentalmente fuimos más fuertes que Giants, supimos mantenernos fuertes durante todo el partido, en cada ronda, jugamos con la máxima intensidad y en los momentos en los que estuvimos por encima de Giants, supimos no confiarnos y supimos tener esa intensidad que necesitábamos para llevarnos el partido. Y vaya, no tengo ninguna duda de que ese partido, una de las claves de ese partido fue el aspecto mental, ninguna duda. Es un ejemplo que te puedo poner para que te des cuenta de que realmente es fundamental el aspecto mental. Vale, vamos con la última pregunta, y es que si tuvieses que definir con una palabra a cada uno de tus compañeros de equipo, ¿cuál sería? Te lo puedo decir por orden alfabético para que te sea más fácil. Vale. Vale, empezamos por Arthur. Arthur. Shotcaller. Badfat. Badfat. Creativo. Y me refiero a... Es una persona, es un jugador que tiene una capacidad muy, muy, muy fuerte de crear situaciones en la partida que generan ventajas para nuestro equipo. Tiene una capacidad de crear ese tipo de situaciones muy, muy, muy grande. Kermit. Kermit, esta no tengo ninguna duda. El más trabajador. Nakinak. Inak. Apoyo. Y cuando digo apoyo, no he visto, o sea, es el jugador de nuestro equipo que realmente más se sacrifica en el sentido del tema del support, del tema del dronaje, el tema de ayudar a los compañeros, apoyarles, con la comunicación también aporta muchísimo. Thunder, que es el último ya. Thunder y Gel. Vale, y ahora vamos a pasar a las preguntas que te hacen los usuarios de Twitter mediante el hashtag publicado hace unas semanas. Y la primera viene de mano de Rastacuando. Te pregunta, según palabras de Couto, tú eres una de las razones de que hayan vencido a equipos grandes y hayan sido regulares. ¿Cuál crees que son las claves para conseguir mejorar al equipo tanto mentalmente como en cuanto a rendimiento? Las claves, ahí se pueden dividir en dos preguntas. Por un lado el aspecto mental y luego el tema del rendimiento. Y bueno, en realidad la respuesta o sea, lo que tiene en común la respuesta a ambas preguntas es staff. Tienes que tener una persona preparada cuanto al tema de la psicología, saber gestionar un grupo, saber gestionar las dinámicas que aparecen en un grupo, los problemas. Y ya no me refiero sobre todo a cuestiones que son consecuencias emocionales de lo que sucede dentro del juego. Una persona que tenga esa formación. En cuanto al rendimiento, pues igual, más staff. O sea, básicamente para conseguir mejorar un equipo, una de las cosas básicas en un equipo de Rainbow Six es que tiene que tener un buen coach, una buena persona que sepa gestionar bien una plantilla en ese sentido, en el aspecto mental, en el aspecto emocional, sepa hacer unión. Y en cuanto al aspecto, obviamente, táctico de Rainbow Six, pues hace falta, obviamente, un buen analista. Segunda pregunta te la hace DJ Flow y dice así: ¿cómo fue entrar en el equipo? Me refiero que si tuviste una rápida integración. Pues aquí una de las cosas que pasó, ya digo, yo cuando yo me incorporé al equipo un día o dos antes del partido contra Giants, entonces recuerdo que justo un día antes del partido contra Giants yo quise tomar una decisión, la plantilla, quise hacer un cambio en la forma que venían trabajando y me encontré una gran resistencia en el equipo. Obviamente eso es normal, porque en las dinámicas de trabajo o cualquier tipo de dinámica en cualquier grupo, cambiar esa dinámica es algo tremendamente difícil.
Entonces yo quise hacer un cambio y obviamente uno tiene que tener la sensibilidad para darse cuenta de que la resistencia es muy fuerte y que no es el momento para hacer ese cambio. Ese cambio no se hizo, no tuve la oportunidad de llevar a cabo ese cambio, pero sin embargo, un día después conseguimos ganar a Giants. Entonces, en ese momento yo consigo ganarme el respeto de todos los jugadores y puedo decir que mi integración en el grupo fue muy, muy rápida porque el resultado que obtuvimos contra Giants de alguna forma me avaló y hizo que los chicos confiaran en mi forma de trabajar. Siguiente pregunta, esta te la hace Kismomo y dice así: ¿cuál es la clave para ser un buen coach? Vale. En cuanto a mi competencia, ¿no? Que yo soy una persona que no soy especialista en conocimiento táctico de Rainbow Six. Para mí la clave de un buen coach es sobre todo la capacidad de empatía en el sentido de... en varios sentidos. Uno de ellos es, primero, saber detectar cuáles son las necesidades que tiene cada jugador y que tiene el equipo. Y obviamente tener herramientas y tener recursos para, eso significa formación, para poder resolver esos problemas. Y luego, para mí esta sí que es la más importante, digo empatía en el sentido de tener la capacidad, o sea, ser una persona con la capacidad de saber cómo piensan las personas con las que tú estás trabajando. Es decir, ser capaz de ponerte en su posición, de ponerte en su situación y saber cómo ellos están pensando la situación que el equipo está viviendo. Y obviamente cada jugador piensa o puede pensar una misma situación de forma distinta. Uno puede verlo de forma pesimista, otro puede verlo de una forma más positiva, uno puede pensar que hay claridad por aquí, otro puede pensar que tal. Entonces, para mí eso es la parte más importante, o una de las partes más importantes es esa capacidad de empatía. Por cierto, se me había olvidado explicar el por qué. ¿Por qué considero que la capacidad de empatía es algo muy importante de un entrenador? Porque si uno tiene la capacidad de pensar y de saber cómo piensa cada uno de sus jugadores, solo a partir de ese conocimiento es que uno puede tomar medidas y adelantarse a situaciones o a problemas que se pueden llegar a dar. Y por lo tanto buscar solución para que esas cosas, esos problemas no sigan sucediendo y obviamente se produzcan cambios. Saber detectar que alguien está frustrado, saber detectar que alguien lo está pasando mal, saber detectar que alguien no cree en el equipo. Eso es algo que necesita cualquier entrenador para poder darle solución a ese problema que realmente puede acabar derivando en una situación, pues obviamente muy, muy negativa para el equipo. Penúltima pregunta, te la hace Oscar y dice así: ¿cuánto potencial crees que le puedes llegar a sacar a estos chavales? Pues el potencial al final es algo que uno va descubriendo a medida que va trabajando con los jugadores. Y en este tiempo que yo llevo con ellos, realmente creo que tengo una plantilla con un potencial muy, 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 muy grande. Haría falta, uno de los problemas que tenemos nosotros es que básicamente no tenemos una persona especialista en análisis, en la parte táctica del juego. Entonces, eso es un límite muy fuerte que tenemos y realmente es un obstáculo muy grande que tenemos para seguir mejorando como equipo.
Pero en cuanto al aspecto mental, en cuanto al aspecto de preparación psicológica, de actitud que tienen que tener los jugadores en una competición deportiva, creo que son muy jóvenes y creo obviamente que tienen mucho que aprender, creo que están aprendiendo mucho desde que llevo trabajando con ellos y sí, sí lo veo. Última pregunta, te la dice Jadigna y dice así: explícanos un poco sobre vuestra metodología de trabajo. Vale. En realidad, como yo nunca había trabajado, sabía cómo otras personas habían trabajado en el mundo de los esports, sabía algunas de las cosas que se podían hacer. Yo un poco empecé guiándome por ese conocimiento que yo más o menos había visto. Pero claro, al final cada juego tiene sus particularidades, entonces la metodología de trabajo ha cambiado bastante. Uno de las cosas en las que yo me centré, sobre todo al principio con el equipo, es dos cosas. Primero, el tema de la comunicación. Yo veía que ellos no se escuchaban, ellos estaban en las rondas, sobre todo en los momentos finales de las rondas, ellos no se escuchaban el uno al otro. Entonces yo me centré, pues eso, sobre todo en la parte auditiva, para darme cuenta de si ellos se estaban escuchando o no, y insistir mucho en el os tenéis que escuchar, tal, no os estáis escuchando y por eso tal. Eso fue una de las primeras cosas que estuve trabajando con ellos. Y luego, otra cosa importante que también hemos estado haciendo es el tema de las bots, ¿vale? Básicamente, para tú poder solucionar un problema que hay en un equipo, lo primero que tiene que hacer un entrenador es demostrarle a sus jugadores que están fallando. Si el jugador no se da cuenta de que está cometiendo un error, es imposible cambiar, es imposible buscar una solución. Entonces, por ejemplo, con el tema de la comunicación, yo una de las cosas que hice primero es buscar un fragmento de los entrenamientos donde ellos se dieran cuenta de que hablaban 4 o 5 a la vez, de que eso era prácticamente, no se podía escuchar, es decir, yo básicamente la pregunta que les decía era: vale, poned el vídeo de este minuto y segundo a este minuto y segundo. Por favor, decidme qué estáis diciendo aquí. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está pasando aquí? Y os decían, pues, no lo sé. O decían, bueno, yo escucho por aquí que alguien dice tal. Digo, vale, ahora estáis hablando, o sea, os he puesto un ejemplo de una ronda a falta de 15 segundos que tenéis que plantar. Hemos tardado 10 minutos o hemos tardado 5 minutos en descifrar lo que dice cada uno. ¿Vosotros os pensáis que en una situación de una ronda vais a poder descifrar ese mensaje? No. A partir de ese momento en el que ellos se dan cuenta de que no se comunican bien, yo puedo tomar medidas. Y yo busco una forma de darle solución y ellos me escuchan y me tienen en cuenta lo que yo les digo. Si no les demuestras en lo que están fallando y ellos se dan cuenta por sí mismos, es imposible que haya solución. Entonces eso primero es como el punto número 1 de cualquier tipo de metodología, demostrar al jugador que está fallando en algo. Tema de los bots. También en cuanto al tema de la coordinación del equipo, hemos utilizado pues eso, los bots para poner ejemplos de situaciones de ronda, sobre todo en los executes, en los que pues eso, no fallaba la coordinación y bueno, pues os voy a demostrar cómo en este momento de esta ronda hemos perdido esta ronda porque no os habéis coordinado y os lo demuestro. Hemos hecho bots tanto a nivel colectivo como a nivel individual. ¿Qué más? También una de las cosas que yo siempre hago antes de los partidos, y ahí es donde yo creo que como tengo una formación adecuada para ser bueno en ese sentido, es el tema de preparar siempre un discurso para conseguir conectar al equipo y para conseguir que el equipo esté mentalmente al máximo antes de entrar a los partidos. Entonces, justamente a lo mejor 5 o 10 minutos antes de los partidos, yo les pido silencio,
voy a hablar yo, hablo yo y es un discurso que yo me preparo obviamente pues durante la semana o unos días antes y pues les abro un poco de las claves del partido y bueno, en fin, cosas que uno cree que pueden ser claves. ¿Qué más? ¿Qué más? También una de las cosas, porque cuando yo empecé a trabajar con ellos, yo básicamente como me centraba en el tema de la comunicación, yo los escuchaba a ellos solo en las scrims y yo solo estaba pendiente de lo que ellos decían. Es decir, simplemente me limité al tema de la comunicación, canal auditivo, solo eso. Y hubo otro momento en el que pasamos al tema de que ellos pues tenían que streamear en directo para yo ver pues en la propia Scream en directo pues aquellos fallos que se podían dar. Entonces otra parte de la metodología es eso, es fundamental que el entrenador tenga pues ese tipo de recurso, ¿no? Para luego al final de la propia Scream o incluso entre rondas pues se puedan comentar los fallos o se puedan eso, corregir pequeñas cosas. Y bueno, yo más o menos diría eso. Y hasta aquí la entrevista, Agustín. Ha sido un placer tenerte y poder escucharte y conocer más de este mundillo, ¿no? Que poco a poco se va dando a conocer y que es tan importante en el mundo de los videojuegos. Un placer de verdad. Y nos Muchas gracias a ti. vemos a las finales. En la final nos vemos.